¿Ha ingresado usted al espacio de un café con la Biblia? Y quiero darle la bienvenida. Sea que ya se hayas conectado con nosotros y hayas disfrutado de estas enseñanzas bíblicas, o si es la primera vez, con mucho más razón, sean bienvenidos. Puede explorar nuestro canal, que ya casi alcanzamos el centenar de videos de todos los temas de la escritura. No hablamos directamente de religión, sino que exploramos la palabra de Dios para encontrar sus mensajes. Y en esta ocasión vemos ahí en pantalla qué significado tienen estas palabras que aparecen en la parte inferior, en la parte izquierda y en la parte derecha. Son dos idiomas, pero una misma palabra. Son los idiomas bíblicos. Y en esta ocasión, a la izquierda se encuentra el griego, a la derecha el hebreo. Pero no vamos hoy a dar una clase de idiomas, sino que vamos a analizar una palabra que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es un nombre de un personaje. Y aparece entonces tanto en hebreo como en griego. En hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento. Y esta palabra tiene que ver con el significado de Emanuel. ¿Qué significado tiene esa palabra? Emanuel. Porque en algún momento la hemos escuchado cerca de la Navidad, pero muchas veces no encontramos el significado profundo. Vamos allá para explicarlo en dos entregas. Hoy es la primera parte del significado de Emanuel. Emanuel es una palabra que hoy se utiliza como nombre para algunas personas, pero ¿cuál es el significado interno, profundo de esta palabra? Y la hemos escuchado quizás, pero no hemos analizado el profundo significado de la palabra. Entonces, ¿de dónde sale ese nombre? Por supuesto, Emanuel se encuentra en la Escritura. Y vamos a Mateo capítulo 1, verso 23. Mateo capítulo 1, verso 23, donde dice lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira qué interesante. Esto, llegando la Navidad, lo hemos escuchado frecuentemente. Y hasta aquí el significado de Emanuel para muchos. Pero vamos a analizarlo un poco más profundo. Dice, todo esto aconteció. Lo que había acontecido es que el ángel se le aparece a María en aquella visión, en aquella teofanía, y le dice que va a tener un hijo en su vientre y va a nacer. Pero María era una mujer soltera. ¿Y cómo iba en ese momento a poder tener un hijo en su vientre si no había conocido varón? Dice la escritura. Dice Mateo, entonces esto aconteció para que se cumpliese. Es decir, ya se había dicho por los profetas, por los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, donde lo que ellos decían se cumplían, porque era palabra de Dios. No lo confundamos con los profetas que hoy quieren decir muchas cosas o dicen muchas cosas y no se cumplen. No. Estos eran los verdaderos profetas. Entonces dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio de los profetas. Cuando dijo, ¿qué dijo el profeta? He aquí una virgen concebirá. Lo extraño no era que una mujer concibiera, sino que una mujer virgen lo hiciera.
y dará a luz, es decir, va a nacer, no es un acto simbólico o metafórico, sino que va a nacer y a ese hijo se le va a poner un nombre. Esto quiere decir que fue una realidad, fue en una encarnación completamente verdadera. Y llamará su nombre Emanuel. Emanuel. Muchos se preguntan, pero se está refiriendo a Jesús. ¿Por qué se llama Emanuel si al fin y al cabo se llamó Jesús? Jesús de Nazaret, porque vivía en Nazaret. Después vamos a responder esa pregunta. Pero continuemos con el texto, que traducido es Dios con nosotros. A Jesús se le asigna un nombre profético, un nombre en cuanto a su función, como era la costumbre bíblica hacerlo, porque muchos se les asignaba, lo vemos en el Antiguo Testamento, como Abraham, que se le puso Abraham, padre de multitudes, porque iba a ser padre de multitudes. Y si encontramos a Jacob que se le pone Israel, el nombre de Israel, el que lucha con Dios y vence, quiere decir Israel. ¿Por qué? Porque fue en cuanto a su función, en cuanto a su misión. Por eso a Jesús se le llama Emanuel en cuanto a su misión, a su propósito aquí en la tierra. Pero dice que traducido es Dios con nosotros. Ya Dios no estaba lejano allá en el espacio estelar, sino que se encuentra con nosotros porque se encarna primeramente en el vientre de María. Después nace y está con los hombres, con la humanidad. Dios con nosotros. Pero ahí no queda el significado de Emmanuel. Esto implica una serie de condiciones. Vamos más adelante. Mencioné antes, y el texto lo decía, de que ya el profeta lo había dicho, y no lo dijo con un día de anticipación o con 3 meses de anticipación cuando vio a María embarazada y a él se le ocurrió decir que era el Hijo de Dios, sino que lo dijo 600, 700 años antes de que naciese. Solamente Dios pudo haber revelado esto y lo encontramos en el profeta mesiánico por excelencia de la Escritura, que es Isaías. Isaías capítulo 7, verso 14, dice como sigue. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Esto va a ser una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Pero este Emanuel viene ya en hebreo. Antes fue en griego, porque está en el Antiguo Testamento. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí el profeta está hablando del acontecimiento que 600, 700 años después iba a suceder. La señal era que una virgen, una muchacha, iba a concebir y dar un hijo. Y la misión de ese hijo era Dios con nosotros, o el Emanuel. Isaías lo dijo, y por eso Mateo retoma las palabras de Isaías y las incrusta en su libro que escribe. Esa es la referencia bibliográfica de Mateo. El significado de Emanuel vimos que significaba que Dios habitaba entre nosotros. Pero ¿dónde se cumple? ¿Quién lo explica? Porque un solo nombre que diga que ese es el significado es como muy vacío. Pero aquí Juan lo explica completamente. Habla de Emanuel sin mencionar la palabra Emanuel.
pero habla en su naturaleza, en su contexto, en su cumplimiento. Y veámoslo aquí, porque hay muchas personas por ahí afuera que dicen que Jesús no es Dios, que es un ángel menor, que es un ser creado por Dios, que no tiene las cualidades de Dios, que no estuvo en el principio con Dios. Y han inventado cientos y cientos de religiones donde no reconocen a Jesús como Dios, sino como tal vez alguno de los profetas. Pero se equivoca. Cuando la palabra de Dios menciona a Emmanuel es porque es Dios con nosotros, lo dijimos. Y veamos cómo lo explica Juan. Dice, en el principio existía el verbo. Ojo ahí. En el principio ya existía. No dice que comenzó a existir. ¿Y cuál principio? En el principio lejano de todas las cosas. Cuando Dios dijo, vamos a hacer la creación, ya estaba el verbo. ¿Pero quién es el verbo? Muchos dicen es Jesús, pero vamos a dejar que no lo diga nadie, sino que el texto lo diga. Eso es una cualidad. Nadie, ni usted ni yo estuvimos en el principio con Dios. Ni los filósofos, ni los sabios, ni los ateos, ni los religiosos estuvieron con Dios. No pueden decir que no fue así. Entonces Dios revela esto a Juan. Dice, en el principio existía el verbo. Ya estaba Jesús ahí. Y solo Dios estaba en el principio. Entonces Jesús es Dios. Y el verbo estaba con Dios. Dice. Bueno, es que una cosa es estar con Dios y otra cosa es ser Dios, alguno puede decir. Pero primeramente, con solo el hecho de estar con Dios en el principio, quiere decir que no es una persona común y corriente, ni ninguno de los profetas, ni un ángel, porque no dice que los ángeles estuvieron en el principio con Dios. Pero aún la palabra especifica más. Estaba con Dios y el verbo era Dios, el verbo ser, el verbo encarnado, el verbo era Dios. O se está refiriendo a Jehová de los ejércitos o se está refiriendo a Jesús, pero se está refiriendo entonces ¿a quién? Porque está diciendo que ese verbo, que esa palabra en acción ya era Dios. ¿Por qué negamos que Jesús es Dios? Si la Biblia lo dice claro, el verbo era Dios. Alguna traducción por ahí del Nuevo Mundo dice, era un Dios y lo ponen en minúscula. Porque dice que era un Dios pequeño, pero yo no conozco ningún Dios. Para ser así, entonces estamos creyendo en el politeísmo. Hay dioses grandes y dioses pequeños. No, hay un solo Dios y es grande sobre todo el universo. Pero lo cierto es que dice que el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, reitera Juan. En el principio, no fue después del principio, sino que ya estaba con Dios. Todas las cosas fueran hechas por medio de ¿quién? De Él, del Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de que el Emmanuel, el Dios que está con nosotros, fue el que hizo todo. Y solamente Dios puede crear las cosas. Dice aquí textualmente, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y ojo con la palabra todas las cosas, no especifica, porque la palabra cosas es general, no define algo, sino que abarca todo. Usted puede utilizar la palabra cosa para cualquier cosa, valga la reiteración. Entonces, todas las cosas abarca todo, desde lo material, animado, inanimado, espiritual. Todo, todo, todo. Toda la creación fue hecha por medio de Él. Y aclara Juan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él no se perdió nada. Cuando estuvo ahí, estuvo desde el principio. No fue que llegó en algún momento y ya algo había sido creado. No.
y también lo habla Colosenses. Algo interesante en el verso 4. En Él estaba la vida. ¿En quién está la vida? En Dios. ¿Se recuerdan allá en el jardín del Edén cuando Dios dice que sopla sobre aquella figura de barro para darle aliento de vida? ¿Recuerda usted? Porque solamente Dios puede dar vida y puede quitar la vida. Ni los médicos ni la ciencia han podido explicar el misterio de la vida, que es lo que se va cuando una persona muere, aunque su corazón o una persona tenga un corazón artificial latiendo ahí, o en algún momento una persona haya muerto un minuto después de la muerte, un segundo después de la muerte. Ya la muerte, no hay nada que pueda devolverle la vida. ¿Por qué? Porque solo Dios da la vida. En Él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús, en el Verbo. Solo Dios puede dar vida. Eso es otra característica de Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Está diciendo quién es la luz del mundo. Jesús dice yo soy la luz del mundo. Y está diciendo que ese verbo, ese creador era la luz de la vida. Está diciendo que Jesús es Dios. Y las tinieblas no la comprendieron. Y recordemos que nunca una tiniebla, por más profunda que sea, puede apagar la luz que vemos. Pero sí, las tinieblas retroceden ante la luz. Pero estamos seguros de que aquí el verbo se refiere a Jesús y no solamente a Dios eterno, Padre Celestial. Veamos que la Escritura nos hable. Verso 14 de Juan 1. Está explicando quién es el Verbo. Y el Verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Dios. Sí, porque es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué está hablando ahí? El Emmanuel. ¿Quién estuvo en el vientre de María? Fue Jehová de los ejércitos, fue Jesús, que es el mismo Dios. Entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Está hablando de gloria, solo Dios tiene la gloria y a Él se le debe dar. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito del Padre. Uno, solamente uno está hablando. Estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es la verdad? Solo Dios es la verdad y la vida. Juan capítulo 1 desmenuza, aclara y habla del Emmanuel, del Dios con nosotros de una forma legítima, contundente. No se puede argumentar otra cosa que no sea lo que dice la Escritura. Emmanuel significa que Dios habitó y habita entre nosotros. El contacto es directo. Ya no necesitamos ir a un lugar para tener una presencia de Dios extraña y que un hombre nos hable las palabras que Dios quiere decirnos a nosotros. Ya Dios está con nosotros. Es por eso que nos dejó una escritura, una palabra. Él nos puede hablar todos los días a través de esa escritura. Usted y yo abrimos la escritura y le damos oportunidad a Dios para que Él nos hable. Pero si no es así, muchas veces dices que Dios no me habla. Dios no te habla porque nunca lo llamas por medio de la escritura. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Ese es el teléfono de Dios, hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, el Emmanuel.
Vamos a dejarlo hasta aquí, porque estamos haciendo la introducción del significado de la palabra Emmanuel. Ya vimos que Dios está con nosotros legítimamente, pero ¿qué implicaba esa palabra? ¿Cómo demuestra que a la vez que Jesús era el Dios eterno, el Creador, de verdad estaba con nosotros? Se humanizó tanto, tanto, tanto en su cuerpo, en su físico, en su relación con los seres humanos, que sufrió dolores y sufrió muchas cosas, pero eso lo vamos a dejar para el próximo video. La segunda parte no te la pierdes porque estamos en la introducción. Va a ser revelador la palabra Emmanuel. Nunca vas a considerar la palabra Emmanuel como una simple palabra, como una más. Gracias por haber llegado hasta aquí con un café con la Biblia. Suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que se genera un video de estos. Invita a otras personas, envíalo y proclama el Evangelio por ese medio. Muchas gracias y bendiciones.